Bienvenido. Buenos días, un gusto estar aquí. Un saludo a todos los oyentes de Radio Santiago. El día domingo se constituyó un nuevo golpe contra los ciudadanos por parte de la dictadura del señor Maduro, utilizando la barbarie constituyente a sangre y fuego, que es lo único que le puede ofrecer a la ciudadanía y que desde nuestro punto de vista concita el rechazo y la repugnancia ante un gobierno profundamente antidemocrático. También consideramos que los países que se encuentran comprometidos con la libertad, con la democracia, no pueden tener medias tintas ni hacerse los ciegos, los sordos y los mudos con lo que está sucediendo en el hermano país de Venezuela. El presidente Moreno debe actuar y debe actuar ya. Cuidado los rezagos del socialismo del siglo XXI que todavía se encuentran en la política exterior ecuatoriana, confunden la complicidad con un proyecto ideológico en particular que es el chavismo, el socialismo del siglo XXI, fracasado por cierto, de lo que es estar con el pueblo. Uno debe ser leal al ciudadano, no a sus victimarios. Así que esperamos un pronunciamiento fuerte y claro, desconociendo a una constituyente que se ha saltado la voluntad popular, que no se ha hecho con referéndum, que tiene un sistema prácticamente que es a dedo por funciones representativas, que su único afán obviamente es desconocer a la Asamblea Venezolana de mayoría opositora, es así, todos elegidos mediante el voto y el sufragio popular directo. Así que como siempre nosotros estaremos muy atentos. Venezuela siempre nos ha preocupado. En el periodo pasado de la Asamblea Ecuatoriana, cada vez que se trató el tema, lastimosamente la mayoría oficialista no dio paso a las resoluciones, siempre apoyó la arbitrariedad y el autoritarismo del régimen del señor Maduro, con una salvedad. Ahora, hace 2 semanas, poco menos de 2 semanas, en el último días antes del receso legislativo, nosotros, la bancada de las 6 Mere Guerrero y el señor asambleísta Carlos Falqués en particular, presentó un proyecto de resolución que fue aprobada por unanimidad, lo cual refleja un cambio por lo menos en lo que está sucediendo en nuestra asamblea, para rechazar los hechos de violencia suscitados el 5 de julio en Venezuela, donde a vista y paciencia de todo el mundo, fuerzas paramilitares claramente identificadas con el régimen venezolano entraron a la Asamblea de Venezuela a pegar y prácticamente a masacrar a los legisladores. Nosotros, en un legítimo criterio de solidaridad y de respeto a la institucionalidad, enviamos una resolución aprobada mostrando nuestra adhesión y obviamente nuestra protesta democrática por aquello. Creo que ha sido un avance, en comparación a lo que sucedió hace 4 años antes, en que inclusive aplaudían la detención de Leopoldo López con unos discursos. La gran mayoría de esa gente ahora es embajadora, ¿no? Entre la cual está, creo que la señora, ya no me acuerdo, una que era recalcitrante en el periodo pasado. Esperemos que la sensatez recobre. Ha habido un avance en nuestra asamblea y que la situación de Venezuela, que nos atañe y nos preocupa a todos, sea de respeto absoluto al régimen democrático. Para nosotros esto es una cuestión coyuntural, es un tema de actitud de vida. Recordemos que el año pasado estuvimos en Venezuela. Yo fui uno de los parlamentarios, al igual que Cinta Viteri, que fuimos por razones políticas detenidos por la SEBEN, expulsados solo por el hecho de haber sido invitados por las autoridades de la Asamblea Venezolana, para que vea cómo se manejan las cosas allá. ¿Cómo entender que por de esta ley, esta constituyente, mientras tanto la oposición habla solamente de un máximo de 2 millones, un 5%, un 8%, un 7%? Es que ¿Cómo puede entrar en vigencia eso? No hay transparencia, no hay legitimidad, es un afán burdo de consolidar una dictadura. ¿Cómo puede ser posible que usted elige personas a dedo por representaciones que antes se denominaban en el derecho funcionales,
que no eran por elección directa, y obviamente para favorecer las tesis del gobierno, donde manejan un tribunal electoral al más fiel usanza de estos socialistoides, adeptos al ejercicio del poder, donde está la señora Luceña, que no garantiza absolutamente nada, donde hasta el señor dictador de Venezuela le aparece en el teléfono, si salía registrado, salía que no aparecía nada, en una foto que dio la vuelta al mundo, porque hizo para variar una payasada, a lo cual nos tiene acostumbrados. Entonces, ahí pues sistema democrático no existe, ahí no hay independencia de funciones, ni de poderes, ni de nada. Ahí lo que es una vulgar dictadura sostenida por los fusiles, por los rifles, por la milicia chavista, que lastimosamente es las Fuerzas Armadas. Por eso, insisto, no caben medias tintas. Los gobiernos democráticos del mundo deben rechazar y tener una postura firme con lo que está sucediendo en Venezuela, que están prácticamente a puertas de una guerra civil. Ahora, esta posición o este pronunciamiento que debería tener ya la comunidad internacional, ¿en algo va a influir lo que cercando, democráticamente hablando, a un régimen que está hundiendo en la miseria, en la pobreza y en la violencia? Si ellos reciben todavía apoyos, como por ejemplo por ahí veo a una asambleísta ecuatoriana que poco más piensa que hay que felicitar con lo que está pasando en Venezuela, su ceguera ya es absoluta. Me explico, ese es el fanatismo a lo que ha llevado a esta gente. Terrible. El sentido común, la sensatez, el pragmatismo, el respeto, ese sí absoluto a los derechos humanos. No como estos izquierdosos que ven los derechos humanos cuando les conviene, valga la aclaración. Debe comprometernos a todos. Ese es el derecho internacional moderno, no el de la intervención, no, es el de la preocupación por lo que está sucediendo en un país hermano donde hay una fuerte presencia ecuatoriana de hace muchísimas décadas y donde cada día vemos como miles de venezolanos vienen a nuestras tierras, los recibimos con los brazos abiertos, sí, pero que denota, refleja y desnuda una gravísima crisis, ya no solamente económica ni social, sino humanitaria. Y moral sobre todo, ¿no? Bueno, Porque ya ahora el presidente Maduro tiene suprapoderes. En cuanto y tanto nos afecta. En cuanto a las formalidades, él es un dictador, ellos desconocen todo lo actuado por la asamblea, elegido por el pueblo. Ese es un régimen militar con fuerte influencia cubana, que es la que puso el señor Maduro, y que tiene quebrado económica y moralmente al hermano país de Venezuela. Así que su situación va a meditar que permanentemente estemos en nuestro accionar, en nuestras declaraciones, así que debemos estar pendientes, porque no podemos dejar sola a Venezuela. hay una intervención del presidente Trump. Afán de intervención, eso atenta también contra el derecho internacional y sería darle más pie a esta gente con su antiimperialismo y todas esas cantaletas que no sirven para nada de la teoría de la dependencia, de darle más chance a que se consolide. No, lo que debe existir, lo que se debe aplicar son las normas previstas en los tratados internacionales, tanto en la OEA, en la ONU, en la cooperación, en todo lo que es para eso que sirve UNASUR y todos los organismos, para que ellos tengan claro de que no tienen cómplices, de que se rechaza esa actitud y que el concierto internacional vaya rodeando, en el buen sentido de la palabra, lo que está sucediendo en Venezuela, dándole el apoyo a la gente, al ciudadano, no a las autoridades que están actuando con violencia, con despojo, violando derechos humanos, con políticas económicas erradas, para que se dé una solución de carácter democrática. La violencia no puede ser combatida con más violencia, peor de Estado, sino con más democracia. Definitivamente el llamado a elecciones inmediatas es obviamente la salida, ¿no? Lo que pasa es que usted comprenderá que esta gente que estuvo acostumbrada ya 18 años a vulnerar y a violentar todo y no cree en la democracia, no prevé pues esa salida. Por eso es que están a sangre y fuego defendiendo esos intereses malhadados. Enquistados. Enquistados, muy buena palabra. enquistados y muy difíciles de extirpar. Enquistados y con poder y bueno, y con las armas, desangrándose con las armas. todo un país tan Las rico armas. en muchos sentidos.
tan rico y tan pobre ahora, sobre todo, bueno, con tanta necesidad, hambre, medicinas, peligro, delincuencia. Realmente la situación de Venezuela debe preocupar y muy seriamente ya a todo el mundo, no solamente a quienes estamos de alguna manera... Bueno, aquí seguimos trabajando. Para mí esto es un ejercicio permanente de rendición de cuentas al ciudadano, de qué es lo que hacemos en nombre de ellos, justamente. Bueno, está previsto esta vacancia, está en la ley, son 2 veces al año, 15 días cada uno, que son de las sesiones del Pleno, porque uno sigue trabajando, En las Claro. mesas. sigue analizando. Las mesas ahora momentáneamente están paralizadas. Recordemos que en la mesa de la Comisión de Justicia, a la cual yo me pertenezco, tenemos más de 2 meses trabajando incansablemente en las reformas al Código Orgánico de la Niñez, una ley sumamente importante, sensible. Estamos recogiendo la mayor cantidad de aportes, críticas, criterios en audiencias en la comisión, de grupos que están a favor, grupos que están a favor, que también obviamente están en contra. Así que la ciudadanía tiene que tener la seguridad de que vamos a obrar con el mayor de los criterios posibles. También ya estamos abocando conocimiento de una serie de reformas al Código Integral Penal, al Código Orgánico de la Democracia, llamado el Código de la Democracia. O sea, hay mucho trabajo pendiente, y lo fundamental, apenas retomemos las sesiones del Pleno, tenemos que ver la proforma presupuestaria enviada por el Presidente de la República, que se refiere a lo que falta por terminar este año. En septiembre tiene que venir prácticamente la de fondo, que es la del año 2018, y darle frente desde el punto de vista legislativo a todo el tema económico, que es lo que preocupa a la ciudadanía, que el Presidente de la República, que tiene la iniciativa en materia económica y tributaria, termine de analizar lo que todo el mundo ya conoce. La urgente reforma tributaria ha dado ya algunas señales, como es el tema de la plusvalía, que para nosotros debe ser derogado, ese impuesto lesivo del 75%, que es confiscatorio en la práctica y que conllevó un mensaje atentatorio contra la propiedad privada, que era una de las características del correato. Creemos que debe ser eliminado inmediatamente para reactivar el sector de la construcción, que está deprimido, que está paralizado. También, en otro orden, lo que es el anticipo del impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, una serie de tributos que deben ser reordenados, los incentivos correspondientes, no los castigos, para que haya un apoyo, un respiro a la empresa privada, que es la llamada a generar los trabajos, los empleos que tanto se necesitan, un cambio de concepción del modelo económico que debe ser cambiado. Se ha ratificado el fracaso absoluto de la tesis estatistas, clarificar el tema de la deuda, ¿Cómo a clarificar? sincerar obviamente el concepto de la deuda, que es importantísimo. El presidente ha señalado en varias intervenciones el alto nivel de endeudamiento que ha recibido el país, pese a que el expresidente Correa hasta los últimos minutos sigue actuando en contrario, diciendo que él tiene la razón, y obviamente ahora hasta el actual presidente, su coidiario, recibe los vituperios, como no puede ser de otra manera, así como vejó e insultó a medio país, ahora inclusive se lo dice a su partidario, le dice que no sabe lo que habla, no sabe lo que lee, que no sabe nada de economía, pero ese fue el candidato de ellos, ¿no? Claro. Parecería que fuera un marciano, como que lo escogieron de otro lado, pero el candidato de ellos, ¿no? ¿Cómo solucionar si está prácticamente el mismo equipo económico? Ese es uno de los temas. Para mí hay un tema de fondo y un tema de forma. En el de fondo se necesita, es imperiosa la necesidad de un cambio del rumbo económico, cambio de esas tesis que nos llevaron al fracaso, que eran inviables cuando hubo la lotería petrolera, cuando hubo el boom de los petrodólares. Y si en ese momento era inviable, ahora que no existe, es insostenible. Pensar en las tesis o en las taras correístas de que el Estado lo puede hacer absolutamente todo es ahorita por demás ruin. Tiene que haber un cambio de la concepción, y eso se debe demostrar en acciones, no declaraciones, en leyes fundamentalmente, y debe contar con nuestro apoyo en la Asamblea, y así va a ser. Y en lo de forma, una de las posturas que se debe tener es que los funcionarios del Correato, que fueron ministros del Correato, que ahora los tienen ahí apañiguados ahí en una esquina ahí de consejeros
de asesores, pero están, obviamente, deben ser removidos, deben ser cancelados para dar un mensaje claro desde el punto de vista político y económico a la ciudadanía. Porque si no, no habría un cambio verdadero, sino que se confirmaría el continuismo. Y yo asumo que lo que menos le interesaría al presidente, económicamente hablando, es ser un continuista del fracaso, de quienes ayudaron al descalabro económico, al manoseo de las cifras y al desbarajuste fiscal. Y si es que sigue sosteniendo lo mismo, pues obviamente esto ya será pues ya en un vía crucis, un todos contra todos, de mantener al mismo equipo mientras tu coidiario, tu presidente te veja, te insulta, etc. Y eso no es lo aconsejable. Peor cuando lo que necesita es el país es certidumbre, no incertidumbre, altas dosis de confianza, no más desconfianza, y peor un tema sensible como es la economía, como es el estómago de la gente. Pero estos cambios que se han dado, o deberían darse, mejor dicho, van a terminar en embajadas, en consulados. Bueno, el presidente tiene su criterio, es su gobierno. Nosotros no somos gobierno, nosotros somos oposición. Pero de su altura, pensamiento al respecto. de fuste, eso sí, con altivez, de propuestas y alternativas, con durezas, pero jamás con bajezas algunas. Eso no nos caracteriza a nosotros. Nosotros no somos extremistas, ni somos fanáticos y peor fundamentalistas. Es obvio que por lógica, por sentido común, por pragmatismo, no por el fundamentalismo al cual estaban acostumbrados algunos, las personas que han sido copartícipes de ese desastre no pueden estar en el manejo económico. Ya si el presidente los quiere poner a tocar violín o no, ese es su problema, ese es su proyecto político. Si los quiere tener de comensales de palacio, no sé. Por un mensaje a la ciudadanía, si tienen un ápice de sangre en la cara, deberán dar un paso al costado, no de ser tan caraduras, por decir lo menos. Pero lo peor es que están en la peor de las situaciones, porque no saben si decirle sí a Correa o decirle sí a Moreno. Pero entre esa pelea de compadres, el jodido y el perjudicado no puede ser el pueblo. Pero hay fricción, la fricción es real. No sé, mire, en todo caso, si es pelea de compadres o no, eso es allá entre los políticos, entre ese partido político al cual tienen derecho. Yo no tengo por qué inmiscuirme en los asuntos internos de Alianza País. En lo que sí tengo que meter cuchara, porque para eso me han elegido, es si eso perjudica a la economía del pueblo, si eso violenta las leyes, si eso atenta contra los derechos y si va en contra de la Constitución. Ya cómo se ponen de acuerdo ellos internamente en sus cuotas de poder, porque hay una que no va nunca al Congreso y solo pasa escribiendo barrabasadas y media y le da cantaletas en aras de la pataleta que le da el que sabemos que está en Bruselas. Ese es su problema, mientras no perjudique a los ciudadanos. Y le voy a poner un ejemplo. Podrán decir Chana ni Juana, ese es su problema, pero cuando el Congreso vaya la reforma tributaria, por poner un ejemplo, el tema de la plusvalía, ahí vamos a ver quiénes son los asambleístas que son alcahuetes con la pernición que nos ha llevado a esto, quién va a hacer caso a golpes de teléfono o a golpes de Twitter, o quién le va a dar la mano al pueblo para la reactivación económica, productiva y obviamente en aras del empleo. Ese va a ser el momento de la verdad y donde los asambleístas seremos juzgados y sancionados y castigados democráticamente hablando por el pueblo, que es lo más importante. Se vienen momentos importantes en la historia en que tenemos que jugar un rol preponderante en consonancia con el mandato popular. ¿Qué quieren? ¿Mantener impuestos o subir impuestos o bajar los impuestos para que haya bienestar y prosperidad en la gente? Ese va a ser el gran desafío y tenemos pocos días para que la ciudadanía pueda ver quiénes los apoyan o quiénes son los que tienen el nogal encima. Es que el presidente, más allá de los errores que puede cometer, debe operar con pragmatismo. Y en el Congreso Nacional, en la Asamblea, debemos apoyar todo lo que beneficie la reactivación económica, que va en la línea de eliminar impuestos, eliminar todo tipo de trabas que han conspirado contra el desarrollo de la iniciativa y la empresa privada, y al mismo tiempo todo un andamiaje y aparataje jurídico estatista que coartó derechos y que privilegió al Estado por encima de los ciudadanos. Si vamos en esa línea, contará con nuestro apoyo. Le voy a poner un ejemplo, porque todo esto debe ir en la mano.
así como debe ir de la mano leyes de incentivos económicos, no de castigos económicos, también tiene que ir de la mano el tema de los derechos. No nos hemos olvidado del tema de la ley de comunicación. Si bien se respira un ambiente de respeto y de libertad de expresión y de opinión por parte del presidente, del nuevo gobierno hacia los medios de comunicación privados, y también un giro en lo que se refiere a los medios públicos que no significan medios oficialistas, lo cual reconozco, más allá que no debería llamarnos la atención porque era lo normal. Lo anormal era lo que sucedió en los 10 años, cuando se rompía periódicos, cuando se insultaba, cuando se vejaba a los periodistas. No podemos dejar en el aire que sigue existiendo un instrumento, una herramienta del absolutismo y de la arbitrariedad como es la ley de comunicación. Tenemos que llegar a un gran acuerdo para derogar esa ley, derogar, no reformar, y por las mismas tener una nueva ley de comunicación que sea una aliada de la libertad de expresión, una aliada de los comunicadores, obviamente, porque no puede ser de otra manera, pero a renglón seguido, ley con derogatoria, no simples reformas. ¿Por qué? Porque hay un mensaje claro de la ciudadanía, se lo expresó en las elecciones, de que tiene que ser eliminado cualquier vestigio de arbitrariedad producto de la década del correato. Y esa fue una. Eso con la famosa Cordicom, con la famosa Supercom, estuvo para solventar y para complacer los caprichos del poder dictados a través de las sabatinas, y no para fomentar y proteger el libérrimo derecho que se tiene a la opinión y a la expresión, que es un derecho de libertad que está garantizado en el artículo 66 de la Constitución de la República. Finalmente, con el gracias, su opinión. Ese caballero que ocupa temporalmente la vicepresidencia pues no tiene credibilidad alguna. Es una persona altamente cuestionada y que encima, en el colmo de las ironías, lo ha puesto, y para mí eso es un error del presidente Moreno, lo ha puesto a presidir un consejo consultivo productivo tributario. La reactivación económica en manos de una persona que genera desconfianza. Yo no me sentaría a hablar de $1, yo saldría corriendo si lo veo hablando de temas económicos al señor en cualquier mesa. Así que él no tiene calidad moral ni intelectual para hablar de nada. Suficiente va a tener con defenderse todo el resto del periodo que le queda desde el punto de vista jurídico, porque desde el punto de vista político popular, él no representa absolutamente nada. El hombre que supuestamente manejaba todo, que conocía todo, que controlaba todo, que inauguraba todo, resulta ser que no sabe absolutamente nada. Así que lo menos que puede hablar él es de impuestos, cuando él fue parte de un gobierno, el de su mentor, el de Correa, que se caracterizó por meterle la mano en los bolsillos a los ciudadanos, no solamente con más impuestos, sino con la seguridad social también, y no nos hemos olvidado de esa serie de violaciones flagrantes que han existido. Bueno, antes de concluir, volviendo al tema de Venezuela, lo más reciente que fue esta mañana, que fueron detenidos nuevamente, bueno, Leopoldo López estaba conducido a la cárcel nuevamente, y Antonio Ledesma en Venezuela. ¿Qué opinión usted? La ratificación es la consolidación de una dictadura, de frente y sacando la lengua. El señor Leopoldo López, al igual que Antonio Ledesma, exalcalde del Distrito Mayor de Caracas, son presos políticos, presos de conciencia. Esto es que la dictadura venezolana está acelerando el paso, sabe que no le queda otra, y por eso es que no podemos tener actitudes tibias con respecto a Venezuela. O se está a favor de la democracia o se está alcahueteando una dictadura. Ecuador, ante el vértigo fatal que está atravesando la noble República de Venezuela. Así es. Entonces, Le agradecemos, abogado, su